Bueno, vamos a continuar con los estiramientos transversales de miembro superior y ahora vamos a enseñar el estiramiento transversal del elevador de la escápula. Lo que vamos a hacer primero es colocar a nuestro paciente en decúbito supino y vamos a colocar su cabeza, vamos a hacer una rotación hacia el lado al que no se va a tratar. Después, para poder estabilizar la escápula, lo que vamos a pedirle al paciente es que coloque su mano debajo de su pelvis. Por favor, ¿puede hacerlo? Gracias. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar nuestros pulgares en el elevador de la escápula y los otros dedos los vamos a colocar dorsalmente para que nos ayuden de apoyo y vamos a comenzar a realizar el masaje. El masaje debe de ser suave, no debe ser doloroso para el paciente. Al terminar el movimiento o el estiramiento, le vamos a pedir al paciente que regrese a una posición cómoda, la cabeza normal, y retire su mano. Bueno, vamos a continuar con los estiramientos transversales y ahora vamos a estirar el dorsal ancho y el redondo mayor. Lo que vamos a hacer es pedirle al paciente, vamos a flexionar una rodilla, que esa nos va a servir como apoyo, y vamos a pedirle a la otra, la vamos a flexionar a 90 grados y la vamos a colocar encima de la primera rodilla y esto nos va a ayudar para fijar. Después vamos a levantar la mano del paciente y vamos a hacer una abducción. Y aquí es donde vamos a hacer el estiramiento. Vamos a colocar nuestra mano del lado donde vamos a hacer el estiramiento a una altura de la octava y décima costilla. Vamos a tomar con nuestra otra mano por el lado del codo del paciente y vamos a empezar a hacer el estiramiento. Y después, al terminar el movimiento, vamos a pedirle al paciente que regrese otra vez a su posición cómoda. Y listo. Bueno, vamos a continuar con el estiramiento transversal del esternocleidomastoideo o ECOM. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner al paciente de cúbito supino. Y ahora vamos a hacer una rotación y la reversión de la nuca para poder identificar o que se pueda ver el músculo. Y vamos a colocar nuestros pulgares en el vientre del músculo y los otros dedos los vamos a colocar para poder tener un soporte. Vamos a empezar a hacer el masaje, debe ser transversal, pero hay que tener cuidado porque esta es una parte delicada ya que pasa la carótida y otras estructuras que se pueden dañar con el masaje. Al terminar el masaje regresamos al paciente a una posición cómoda. Bueno, vamos a continuar con los estiramientos transversales y esta va a ser el recto del abdomen en la parte media y vamos a colocar al paciente de cúbito supino. Y en este ejercicio vamos a necesitar una almohada que vamos a colocar en la parte lumbar del paciente. ¿Puede levantarse, por favor? Para ayudar en la lordosis. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pedirle que lleve las dos manos hacia arriba, haga una extensión y las deje cruzadas. Y vamos a hacer un compás. Vamos a abrir un poco el compás de las piernas. Y lo que vamos a realizar ahora es que le vamos a colocar en el cuerpo del recto del abdomen y vamos a realizar un masaje transversal. Este tiene que ser profundo, no tiene que ser doloroso, pero sí tiene que sentirlo el paciente. Y bueno, eso es todo. Ahora vamos a pedirle al paciente que regrese a una forma cómoda. Vamos a continuar con los estiramientos transversales y ahora vamos a hacer el estiramiento transversal para trapecio. Vamos a pedir al paciente que esté de cúbito supino. Nos vamos a colocar en la parte superior de la cabecera de la cama o el sillón. Y bueno, vamos a hacer una rotación de la cabeza hacia el lado que no va a estar afectado. Vamos a hacer una fijación en acromion. Y vamos a tomar la cabeza por debajo de la occipital. Y vamos a pedirle al paciente que en el momento que nosotros hagamos una fuerza hacia caudal, él vaya a rotar la cabeza hacia el lado lateral. Y vamos a realizar el movimiento transversal.
Vamos a terminar y vamos a colocar la cabeza del paciente en una forma que el paciente esté cómodo. En la posición inicial se le va a pedir al paciente que esté en decúbito supino. Se le va a pedir que las piernas les tenga en ligera abducción, así como el miembro superior en una completa extensión. Para esto, el terapeuta debe de estar del borde de la camilla. Una mano va a estar en el borde de las costillas y la otra mano va a estar a la altura de la cresta ilíaca del lado contrario. Ya que se tiene esta posición, se ejecuta un estiramiento previo. Para esto, la mano que esté en el tórax hace un empuje hacia cráneo lateral, mientras que la mano que está en la espina ilíaca es caudolateral. Para esto al paciente se le pide que haga una contracción de la musculatura abdominal. Entonces, a la hora de hacer el estiramiento, cuando el paciente haga la máxima inspiración, se efectúa el empuje hacia diagonal con ambas manos. Para otro estiramiento de los oblicuos, tanto interno como externo, se le pide al paciente que mantenga la posición inicial, esto es, en posición de cúbito supino, con miembro inferior en extensión y ligera abducción, así como miembro superior en máxima extensión. Para hacer el estiramiento del oblicuo interno, se hace un movimiento laterocraneal, es decir, espina ilíaca hacia adentro, y para el oblicuo externo es de las costillas hacia abajo. Esto pidiéndole al paciente que haga la inspiración y en ese momento realizar el estiramiento. Para el estiramiento del músculo cuadrado lumbar, el paciente va a estar colocado como posición inicial en decúbito lateral. Su tronco va a estar en ligera inclinación lateral con el miembro afectado situado hacia arriba. Este debe estar en completa extensión, mientras que el otro miembro va a estar en ligera flexión en la parte inferior. El brazo superior del paciente va a estar en una completa extensión, mientras que el miembro de abajo va a estar en ligera flexión. Para este estiramiento, la posición de las manos del terapeuta va a ser una en la cresta ilíaca, que en este caso va a ser la izquierda, mientras que la derecha va a estar plegada en el borde inferior de la axila. Para el estiramiento previo, en la posición de las manos, se va a hacer un estiramiento de la zona. Después de hacer el estiramiento inicial, se le pide al paciente que haga una flexión hacia arriba y en ese momento se hace el estiramiento. Cuando el estiramiento se hace con el paciente viendo hacia el terapeuta,
en la misma posición inicial, miembro afectado en completa extensión y miembro superior, y de igual manera con el tronco en ligera flexión, lo que se hace es limitar el movimiento por medio de las crestas ilíacas y el estiramiento se hace hacia medial. Es decir, ya que se tiene limitado el movimiento, el estiramiento se hace de esta manera. Para el estiramiento del músculo dorsal largo, se le pide al paciente que se coloque en una posición de cúbito prono. Para esto las manos deben de estar colgando. En este caso solo le vamos a pedir que retire un poco sus manos del cuerpo. En este caso, las manos del terapeuta se posicionan a la altura del músculo dorsal largo y es que se haga el estiramiento cuando las manos hacen el movimiento hacia el lado de ese músculo. El músculo dorsal largo tiene una variante a la hora de ser estirado. El paciente se coloca en la posición inicial, en decúbito prono, mientras los brazos cuelgan en los extremos de la camilla. En este caso solamente se le pidió que los alejara un poco del cuerpo. Para esta variante se toma un pliegue del músculo, haciendo que los brazos limiten el movimiento tanto en tórax como en cadera, y el estiramiento se hace con ese pliegue hacia lateral. Los dedos de ambas manos deben de tocar el músculo y hacer el estiramiento hacia lateral. Para el estiramiento del músculo piramidal de la pelvis, la posición inicial es el paciente en decúbito supino. Se le pide una flexión de cadera y que cruce la pierna a la altura de la rodilla de la pierna contraria. El terapeuta debe estar siempre a la altura de la pelvis para que pueda colocar una mano en la rodilla y la mano contraria a la altura de la espina ilíaca anterosuperior del mismo lado de la rodilla. El estiramiento se hace limitando que la cadera se levante y haciendo que la pierna haga una aducción. Para esto se le pide al paciente que haga el movimiento contrario, es decir, mientras el terapeuta hace una aducción, el paciente hace una abducción. Y de esta manera se limita que la pelvis se levante y se hace el estiramiento del músculo piramidal. Otra forma de estirar el músculo piramidal es colocando al paciente de cúbito lateral viendo hacia el terapeuta. De igual manera el terapeuta se va a situar a la altura de la pelvis y el miembro afectado se le va a pedir que haga una flexión de rodilla. Para esto, a la altura del músculo piramidal, el movimiento o el estiramiento se va a hacer hacia la zona medial desde la pierna, haciendo este movimiento. Se puede realizar de igual manera con ambas manos para que el estiramiento sea más profundo, tomando en cuenta de que la dirección debe ser hasta medial.
Para el estiramiento del músculo glúteo mayor, la posición inicial va a ser con el paciente en decúbito lateral, viendo hacia el terapeuta y con el miembro afectado con una ligera flexión. Para esto, el terapeuta va a estar posicionado a la altura de la cadera del paciente y las manos van a ser colocadas a la altura del glúteo. Y el estiramiento va a ser hacia medial, haciendo el estiramiento con primero, segundo y tercer ortejo. Para esto, el primer ortejo va a ser el movimiento hacia los dos que le continúan. El movimiento sería de esta manera, siempre haciendo el estiramiento hacia medial. Para el estiramiento del músculo psoas-ilíaco se le pide al paciente que se coloque en la camilla de trabajo en decúbito supino. Para esto también se le pide que mantenga el glúteo al borde de la misma. Para fijar la pelvis del lado contrario se le solicita que haga una flexión de cadera manteniendo esa flexión, mientras que el terapeuta se mantiene de esta manera. Esta sería nuestra posición inicial. Ya que se conoce y se está en la posición inicial y queremos que se haga el estiramiento del músculo, se le pide al paciente que haga una flexión de cadera. Para esto se trata de limitar el movimiento haciendo que el músculo psoas se active. Otra manera de estirar el músculo psoas ilíaco como posición inicial es pedirle al paciente que esté en decúbito supino con una ligera flexión de cadera. Para esto, después de que ya se tiene posicionado al paciente una vez que se tiene al paciente colocado en la posición inicial, el terapeuta va a colocar de esta manera sus manos por encima de la espina ilíaca anterosuperior y el movimiento se va a hacer ventrolateral hacia medial. Músculo recto femoral. Posición inicial. Posición del paciente en decúbito supino, pierna colocada en ligera flexión de cadera sobre la rodilla del terapeuta. Este está situado a un lado sobre el banco de tratamiento. Posición de las manos. Colocar los dedos en dirección de las fibras musculares, entre el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata. El estiramiento se hace hacia medial y lateral. Músculo cuádriceps. Posición del paciente en decúbito supino con la pierna colgando de la camilla. El fisioterapeuta está sentado al lado. Posición de las manos. Pulgares, eminencias tenares y el resto de los dedos de ambas manos tomarán una parte del vientre muscular, variando la presa en función del tomado que éste tenga. El estiramiento se hace hacia medial o lateral. 3. Músculos isquiotibiales. Posición inicial. Paciente en decúbito lateral, con la pierna que se va a estirar situada abajo, en flexión de cadera y ligera flexión de rodillas. El terapeuta de pie en la zona lateral mantiene la posición de la rodilla por medio de su propia pierna. Posición de las manos. Ambas están situadas transversalmente al transcurso de las fibras. El estiramiento, presionando con las... 3. Con las eminencias tenares hacia lateral y empujando con el resto de los dedos hacia medial. Músculos aductores. Posición inicial.
La extremidad del paciente a tratar en abducción con la pierna colgando de la camilla. Posición de las manos. Mano caudal del terapeuta, fija el muslo en abducción. Mano craneal, colocar la eminencia tenar transversal al transcurso de las fibras. El estiramiento se hace hacia dorsal. Músculo tensor de la fascia lata. Posición inicial. Posición en decúbito supino, la pierna a estirar está en extensión y aducción y la otra pierna está cruzada por encima. El terapeuta se sitúa al lado contrario. Posición de las manos. La mano caudal del terapeuta fija la pierna en aducción. Fija la pierna en aducción. Mano craneal. Colocar la eminencia tenar desde el ventral sobre el muslo, el estiramiento hacia dorsolateral. Músculo gastrocnemio. Posición inicial. Paciente en decúbito prono con el pie colgando en posición neutra. Posición de las manos. Sujetar el vientre del músculo entre el pulgar y los demás dedos de ambas manos. El estiramiento se realiza hacia lateral o medial. Listo. Músculo tibial anterior. Posición inicial. Posición del paciente en decúbito supino con las rodillas en extensión. El terapeuta se coloca de pie en el lado contrario a tratar. Posición de las manos. Colocar los pulgares y las eminencias tenares de ambas manos lateralmente a la tibia. Colocar el resto de los dedos como contraapoyo a los pulgares desde lateral en el músculo. El estiramiento se realiza hacia lateral.